por tomarme la palabra. Ya no crean que uno está figurando, sino que es como no hablamos a las 9:50, tomé la iniciativa, pues así es que más que ser moderador, somos un equipo, para que todos hagamos quizás esta reflexión y poder adelantar esta media hora, porque entre las 9:50 y las 10:20 es media hora. Ahí sí se ve Entonces, que estamos grabando, Miguel, ¿o no? sí, Sí. dice que estamos grabando, sí. Sí. Súper. Y, y lo otro es un texto que hay, que dice lectura número 1, y ella en el correo dice que la lectura está orientada al siguiente título: la comunicación escrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está escrito por Alma Berta León Mejía y Frida Gisela Ortiz Uribe. Es un texto que tiene, si no me equivoco, 4 páginas. ¿En qué semana está? Ese texto, ¿En qué semana está claro, ¿en qué semana? Eh, eso, Paul? Se la mandó sí, por correo. la mandó por correo, fíjate. Sí. No la busqué en la plataforma, sino que ella envió un correo, parece que el día sábado, domingo, eh, haciendo alusión a que Mandó el este sábado, material lo íbamos a revisar. El sábado, ¿cierto? sí, sábado 25 mandó el correo, Sí, mandó la instrucción del portafolio, claro, la instrucción del eh, portafolio la lectura número 1. y la lectura número 1. Ya, perfecto. Gracias, compañero. Sí. No, ahí estoy con... Traté de compartir pantalla, pero se ve el WhatsApp. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora? Sí, está ahí en el WhatsApp. Sí, compa. Sí, Ya, profesor. vamos. Vamos a salirnos de acá. A ver. Y para que no mostré nada. En la semana 2 igual está cargado el texto, por si no le llegaron los correos. Ya, ahí sí, de nuevo me conecté. ¿Y alguien lo podría compartir? Yo soy re malo para las plataformas, entonces a veces comparto otras cosas, como ahora en los WhatsApp, que son más bien personales, Oye, por pero lo que escribimos en los grupos. ¿subió algo la profesora? La profe sí, pues la profe mandó un correo, como dijimos, y nos pidió dos cosas. Lo primero, la semana pasada nos pidió que ojalá pudiésemos tener hecha el examen, la prueba de diagnóstico. Ah, sí, le acabo de Eso es lo hacer. primero, la prueba de diagnóstico. Y lo segundo, eh, que podamos hacer lectura antes que ella entre, quizás de la lectura número 1, que lo mandó por correo. Entonces, si alguien se anima, lo podemos leer, pero si alguien la puede compartir, para que avancemos. Es que yo no sé compartir, o si no, no tendría ningún problema, pero al parecer cuando comparto se ven los WhatsApp, se ven las cosas que tengo. Entonces, a ver si pruebo de nuevo. Acá me aparece, no me aparece abierta la ventana. No me aparece, porque dice ¿Dónde pantalla, supuestamente está? ¿Dónde está supuestamente está esa cuestión? Porque a mí no me llegó ni un correo. Weón. ¿no? No, nada. Y a ver, ¿con Paul, quién hablo ahora? La, déjame la, compartir la. ya, o si no lo envío por el archivo de, somos todos de, aquí también habemos, somos de Ahí electricidad está. y de otras carreras, ¿cierto? Ahí está, pues esa misma. Correcto, está en la semana 2 también, coleguitas. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, esta es la lectura, pues tenemos 18 minutos. Bueno, no es obligación que lo hagamos, pero como estamos grabando, ¿la leemos? Yo creo que igual, si ya la encontraron, había cada uno leer
¿Y qué al final tenemos que hacer? No, Solamente solamente leerla, porque el compromiso que tuvimos con la profe es que nosotros nos conectemos antes, pero no vamos a hacer la clase, sino que más bien avanzar con alguna lectura, con alguna conversación, eh, cosa que cuando ella entre podamos hacer algún análisis. Yo creo que esta asignatura sello para eso es, pues, para que podamos intercambiar, salir un poco del foco de lo que significa las asignaturas de números, de la misma especialidad. Correcto. Yo creo que todos tenemos que leer en voz baja lo que quieran leer o no leer. Perfecto, Sí, perfecto. Sí, déjame- algunos se anima a leer también y nos vamos turnando. Disculpe, compañero, buenas noches. Hola, A mí no hola, me llegó el correo donde están hablando. José Contreras por acá, disculpe. Buenas, a José, todos y ¿qué a tal? todas. A mí no me llegó el correito ese donde se hace la evaluación de autodiagnóstico. ¿Alguien la puede reenviar, por favor? Para poder avanzar en en el aula. esto, quizás. El diagnóstico está en el aula. Y la lectura ¿En qué parece que la semana, envió por disculpa? correo. A ver, ahí el compañero está compartiendo Sale semana, encabezado. pantalla. Acá dice, vamos a entrar vamos a devolvernos. Estas son las preguntas, ¿viste? No son las mismas. Claro. A ver, claro, son. Igual se repiten algunas. ¿Eh? Por ejemplo, texto, la escritura. Pero estamos son- grabando, así que. Sí, Ya, sí. de que estamos copiando. Pero, No. no, déjame ingresar de nuevo. Dice, vamos a la sección del ramo. No. A mis cursos. En mis cursos. Sí, ahí lo encontré. Ah, perfecto. Son 7 preguntas y dan 15 minutos. Acá está. Potencia. ¿Qué hay ahí? Te sale, realice diagnóstico. ¿Qué hay ahí? Y te sale hacer el Ok, diagnóstico. gracias. Vale. Lo que no encuentro es la información en la semana 2. Ahí un compañero vio que estaba la lectura. Por lo menos yo la descargué del correo electrónico. Está en la carpeta que dice lecturas de unidad. En la semana 2. Ahí está, mira, baja un poquito el cursor. Ahí está. Ahí está, lecturas de la unidad. Y ahí está la lectura 1. Ahí lo vi, gracias. Sí, por lo menos Oye, hay esa otra carpeta, lectura. hay otra carpeta que subió donde hay harta información, algo de ingeniería que estaba viendo recién, hartos PDF. Sí, yo también, pero mira, me centré solamente en el correo que dice que íbamos a ver la lectura 1 y hay unas instrucciones sobre el portafolio. Yo creo que los portafolios son bastante flexibles, así es que vamos, yo creo, viendo qué temática vamos a abordar para poder llegar a un consenso con ella. Yo no sé si vamos a trabajar en grupo, porque por lo menos en el semestre pasado, en la asignatura sello, que nos tocó Derecho Humano, por lo menos a los eléctricos, trabajamos por grupo. Y aquí los compañeros también son de otras carreras, ¿cierto? Sí, señor. Claro, y también tuvieron, me imagino, asignaturas sello el semestre pasado. Sí, Ciudadanía y Recursos Humanos por mi parte. Ah, José perfecto, Contreras, bueno. perfecto, José. ¿Y este semestre tienen cálculo también? ¿Cálculo y estadística y probabilidad? No, eso fue el semestre pasado. ¿Y qué tal? Solamente a modo de copucha, ¿qué tal? ¿Muy complicado? Estadística un poquito complejo, que con toda esta Mm, aplicación no es como muy claro, sí, Paul, porque es sí, un poquito complejo el tema de las matemáticas o los cálculos que te hacen uno o dos ejercicios y listo. y listo, así Entonces es. hay veces que la letra del profesor no ayuda mucho, Sí, mucha raya para acá, para el otro lado, entonces eso complica bastante. sí. Bueno, estamos viviendo lo mismo, entonces por eso quisimos
también preguntar un poco. Es complejo, no es fácil. Muchas veces los profes piensan que dentro de la comunidad del estudiante que sea online es todo más dinámico y no es así. Para nada, pues, piensa que nosotros estamos aquí. Estamos sentados todo el día o en la casa. Po. Claro, claro. Sí, sí, es complejo, es complejo. Bien, pues ahí está la lectura. Si quieren, podemos partir, leen en silencio y uno puede leer en voz alta. Y yo voy a hacer en voz baja porque creo que Sí, se puede. ¿Me puedes enviar el archivo, porfa, a mi correo? Ya, dame un segundo y te lo envío está en el grupo del el grupo ingeniería, WhatsApp. ¿no? ¿Eh? Sí, sí está Rodolfo. Déjame descargarlo y te lo mando. Por lo que veo yo, esta comunicación escrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ver el título me imagino que es un texto orientado a pedagogía, ¿eh? Así es que yo creo que está desde ese punto de vista, solamente por el título, porque son conceptos de pedagogía. ¿Cómo se llama el ramo? Diseño de presentaciones. ¿Cuál es el ramo? No sé, no, de veras, buena pregunta, no me lo sé. Redacción de documentos. Yo le digo redacción de informe, no sé cuál es el nombre. Redacción de documentos profesionales. Documentos. Ahí está, redacción de documentos profesionales. Lo envío al grupo general. Entonces aquellos que están ahí lo van a ver. Po. Van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que prueba? ¿Dónde está la prueba? No, Así va a para ser, aquellos que están en la clase de redacción de documentos. así va a ser, pues lógico. ¿Qué hay que estudiar? La cartulina. Por lo que logro ver, hacen alusión en el primer párrafo de la escritura, que es un instrumento universal. Compañero, una consulta. ¿Alguien podría de forma rápida enseñar cómo se comparte la pantalla? No vaya a ser que en algún momento tengamos que compartir nuestra pantalla, al menos yo no me manejo mucho en esta plataforma. Si alguien pudiera rápidamente. Sí, sería Mira, bueno, sería bueno. Yo lo único que sé es que hay como una flechita, como un shift. déjame compartir mi. Aquí estamos. Se agradecería, ¿Se ve eso, compañero. cierto? Sí, se ve, se ve. Ahí estamos todos nosotros, ¿cierto? Claro. Solo para compartir pantalla, aquí hay un icono. Sí. Existe un icono, acá con una flechita. No lo puedo mostrar porque estamos dentro de compartiendo de lo mismo. Sí, una Correcto, flechita arriba. hay una flechita ahí. Correcto, tú pones ahí y dice compartir pantalla. ¿Ya? Y tú buscas la ventana que tienes abierta. Pero tiene que estar abierta la ventana. Exacto. Ya. Tiene que estar abierta la ventana y además. Y que por lo demás no es la misma plataforma, no es la misma pantalla donde los veo a ustedes. No, tú compartes la pantalla que tú quieres proyectar. Depende, si quiere proyectar la pantalla completa, lo mismo que él ve, nosotros también lo podemos ver. Pues. Puede elegir esa opción. Claro, pero lo que tú querís compartir es lo que querís mostrar. Al final. Claro. ¿Sí? A ver, O sea, en el fondo lo que yo estoy viendo es lo que estoy compartiendo, ¿eso es? puede ser que sí, puede ser que sí.
Es que depende de Lo lo que que tú pasa es quieres que mostrar. Sí, pues, tú haces clic en el icono que dijo el compañero y abajo se te van a abrir todas las ventanas que tienes abiertas en tu computador. Y tú haces clic en la que en la que quieres compartir. Ahí tiene que fijarse que la pantalla que está compartiendo, en alrededor de todo el contorno aparece un margen rojo. Y esa es la que está compartiendo. Correcto. Ah, un margen rojo. Ah, perfecto, compañero. Primero la pincha. Es que a mí me aparece, por ejemplo, en compartir uno que dice pantalla y yo veo Claro. lo mismo que estoy viendo y la otra dice ventana. Claro, en la ventana, tú, por ejemplo, tienes abierto, no sé, pues tenía 7 abierto archivos. claro, 7 archivos, que por ejemplo es el donde estamos todos conectados ahora, que se ven los Claro. nombres. Pero yo al No sé, pincharlo pues, no estoy compartiendo inmediatamente. sí, pues tú lo pinchas y compartes inmediatamente. Al tiro estaría compartiendo. Ahí, no, mira, tú vas a ventana, vas a tener 7 abiertas, dijiste, y tienes que seleccionar la que te quieres Ya, compartir. entonces yo pincho. Ah, perfecto. Y ahí selecciono. A ver, Ah, claro, ¿están viendo lo que yo estoy compartiendo? sí, ahí tú estás sí, compartiendo la lectura. La lectura. Ah, qué buena. Ya, perfecto. Perfecto. Y para poder salir de la pantalla, pincho nuevamente el mismo archivo y dejar de compartir, porque va a estar como Claro. con una cruz. Y hay que tener ojo en caso de ustedes quieran Oh, ya. compartir con audio, ¿ya? Ustedes, antes de compartir la ventana que ustedes quieran, tienen que incluir el botoncito que dice arriba, incluir sonido de equipo, cuando quieren mostrar un video como lo que le pasó al profe de... De resistencia a materiales. claro, Ya. Chan, chan. chan, Sí. chan, 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 chan. ¿Esto es el otro, Profe, el otro compita, no? ¿Te preguntó? Jimmy. Sí, compañero, me quedó clarísimo. Ah, ya. Muchas ¿Quieres hacer gracias. una Se prueba? agradece. Hace una prueba, po, hace una prueba. Abre la lectura y trata Abre de una compartir lectura la o lectura. cualquier Po. archivo que quieras compartir. Bueno, no, por favor, que estamos grabando. Sí. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Te falta Pero seleccionar. Estás ya, es que compartiendo tu. compartiste pantalla. Claro. No Ahí, comparte la pantalla, comparte la ventana. la ventana, claro. Sale, pincha de nuevo el icono para salir. Exacto. Ahora vuelve a pinchar el icono. ¿Ya? Debajito te va a salir ventanas. Sí, aparte tengo 5 ventanas acá. Entonces pincha, dice ventana Aprieto ahí, 5, ¿cierto? aprieta ahí, exacto. Pincha ahí y se te van a mostrar las 5 y ahí tú eliges cuál quieres de las 5 mostrar. Exacto. Ah, perfecto, ya. Ahí estaría compartiendo la lectura, ¿no? Exacto. Bueno, ahí Perfecto, sí. sí, súper. Ahora, si tú Sí. estás compartiendo la ventana y apretas, por ejemplo, el WhatsApp, la U o la palabra si no, que va a tilde eso, te va a salir lo que estás viendo tú. ¿Cachai? Hay que tener mucho ojo. Claro, sí. Me queda, me queda claro. ¿Sí? Lo que pasa es que Gracias, tú estás compañero. compartiendo la ventana. Entonces, cuando tú compartes la ventana, compartes todo lo que estás viendo tú. Adicionalmente, Claro. lo estás compartiendo a través de tu compañero. Entonces, por ejemplo, ahí tenía abierto el WhatsApp. Entonces, si tú pinchas la ventana WhatsApp, todos van a ver tu WhatsApp. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado. No, me queda claro, compañero, se pasó. Con las pornos. Entonces, la mayoría de los que estamos acá, si es por no decirlos todos, ya hicimos el diagnóstico y sabemos que indistintamente, si al compartir no solo las respuestas, compartir un poco la información, eh, sabemos que son diferentes instrumentos. Y la profe me imagino que va a explicar hoy día lo que el trabajo de portafolio y ver qué vamos a hacer con la lectura. Consulta, disculpen, buenas noches. ¿La profe a qué hora se va a conectar?
10:22, 10:20. Esa es la hora que pasó. Sí. Quedan 3 como minutos. 3 minutos. Ya. Y como dice usted, ¿había que hacer la prueba de diagnóstico o No, había que leer algo? Ángel, ¿cierto? Ángel, ¿te aparece ahí que está hablando? Sí, Sí, Ángel, sí. hola, ¿qué tal? Perdón. Sí, lo que pasa es que le solicitamos a la profesora que nosotros nos pudiésemos conectar antes, cumpliendo el horario normal, con el objeto de que no nos alarguemos después de las 11 de la noche, pues se supone que es 1 hora 10, entonces entre las 9:50 y las 11 ya estaríamos cumpliendo el horario y no terminar a las 11:20. Bueno, si podemos terminar antes de las 11, maravilloso, pues eso va a depender de nosotros también, de los avances, me imagino. Entonces la profe dijo que no había ningún problema y que ella se comprometía en en enviarnos algún material previo para que nosotros tuviésemos esa media hora conversando, analizando alguna actividad. Y entre eso coincidimos que habían una actividad pendiente, que es el diagnóstico, que ya se encuentra depositado en la plataforma, y en segundo lugar nos pide una lectura para el día de hoy, que es la lectura número 1, que está también en la plataforma, como también lo envió por correo electrónico. Entonces en esa estamos ahora, entre que nos presentamos, entre que nos conectamos, nos compartimos información sobre cómo compartir pantalla, estamos en esa todavía. Ya, Paul, muchas gracias. Oye, consulte, ¿van a hacer algún grupo de WhatsApp o solo lo que la profe envía por mail nomás? No, ni siquiera lo hemos visto. Es que Mira, no, buen tema. somos toda la carrera de eléctrica, ¿o no? No hay. No, somos combinados. No, Sí, yo soy de industrial. Sí, eran 2 o 3 carreras, creo. sí. Bueno, esperemos, me imagino, esperemos a la profe. Y yo creo que si vamos a hacer trabajo en grupo, obviamente los WhatsApp es un instrumento que sirve bastante para comunicarse. Es bastante bueno, sobre todo si la profe no va a estar, porque estar abriendo el chat de aquí de Teams igual es más engorroso. No sé, me pillo un poco yo con Teams. Entonces, prefiero a veces más cómodo el WhatsApp. Sí, sí, yo creo que hay que esperar y recibir las instrucciones. Me imagino que van a haber oportunidades donde vamos a solicitar tiempo para poder trabajar. O sea, si vamos a tener algún trabajo, me imagino que es de investigación o trabajo grupal, a lo mejor sería bueno también solicitarle un espacio dentro de la misma clase, ya que los tiempos nuestros son bastante reducidos, todos lo sabemos, trabajo, familia, etcétera. Entonces, yo creo que vamos viendo paso a paso con la profe cuál va a ser la actividad que vamos a tener para las evaluaciones. Hola, compañeros, muchas gracias. Y la profe ya debe estar próxima a conectarse. Dijo entre las 22:20 y 22:22. Ahí estoy compartiendo el texto. Sí, Claro, se me Bueno, había quedado abierto el WhatsApp, sí, hay que tener ojo con eso. Ya, pero por lo menos tenemos el texto ahí y esperamos a la profe.
Y todos los que estamos acá somos de carreras en el segundo semestre. De la ingeniería. Por mi parte, sí. Yo también, segundo semestre industrial. Claro. Oye, y la ingeniería industrial es 100% online, ¿cierto? No, yo soy semipresencial. Semipresencial. Pero el semestre anterior y este hasta el momento han sido online. Pero también está el tema de que igual quieren hacer talleres o lo que corresponda o laboratorios presenciales. Claro, nosotros nos pasa lo mismo, Ángel. Nosotros, bueno, ingeniería semipresencial, el primer semestre, todo online, pero ahora ya estamos ahí como muñequeando, tratando de hacer fuerza, porque somos hartos, somos más de 35. Señores, muy buenas noches. Wow, 10:23, me pasé por 3 minutos. Muy buenas noches a todos. Buenas Hola, noches. muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, profe. Ya, bueno, entonces entremos en materia porque lamentablemente los minutos no nos permiten perder tiempo. Bueno, señores, les había enviado, a ver. Sí, buenas noches. Sí, comentarle que nosotros, bueno, quisimos tomar la iniciativa autogestión. Nosotros comenzamos a grabar la sesión, ya que estamos conectados desde las 9:50 y estuvimos conversando sobre la asignatura, bueno, con las instrucciones que tenemos, sobre que nos pusiésemos al día con la prueba de diagnóstico y también la lectura número 1 que usted nos invitó de participar a través del correo electrónico. Eso es para informarle un poco lo que hemos hecho en estos minutos preliminares para optimizar los tiempos. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces yo voy ya también a tomar el direccionamiento. Gracias, de verdad, se los agradezco. Ahí en efecto se está grabando. Se los agradezco porque, claro, esta es una parte, estos minutos que se pierden en algún momento yo tendré que reponerlos con ustedes. Así que, por favor, solo les pido que me den un tiempo, un espacio para poder, cómo los puedo yo reponer y hacer, digan ustedes, una sesión completa de estos minutos que de una u otra manera se alcanzan a extraviar. Igual yo voy a ser muy respetuosa de los tiempos conforme lo hemos acordado. El primer punto de la agenda, como bien lo conversabas, yo les dejé una lectura que está asignada en la plataforma virtual y tiene mucha relación precisamente con la confección de textos. Ya en esta oportunidad no quise entrar en materia dentro del primer punto del programa, que es la comunicación efectiva en los planos textuales, sino que preferí entrar un poco desde antes. ¿Cómo podríamos nosotros elaborar la redacción de los documentos o cómo podemos sentar esas bases introductorias como tal dentro del contexto de las ingenierías? Porque obviamente yo aquí no les voy a mostrar dentro del enfoque jurídico, ya que obviamente la especialidad de ustedes en las áreas de las ingenierías como tal. Eso como primer punto de la agenda. El texto tenía, en efecto, una actividad de autoaprendizaje de tal manera que frente a la presentación que yo les tengo para mostrar, se complemente. ¿Por qué? Porque detrás de esta presentación tenemos dos actividades, dos talleres que ustedes van a tener que realizar. Uno en calidad, si pudiésemos llamarlo, ambos tienen la calidad de actividad formativa, no son calificables, son de carácter a manera de formar el conocimiento, bien lo indica su nombre, a manera de establecer, por supuesto, ya los procesos de iniciación para, por supuesto, en el momento en que yo diga, este taller es de carácter sumativo, conforme a la planificación de actividades que me gustaría conversarlo faltando unos 10 minuticos, porque ya está la planificación de actividades colocadas y me gustaría dejar la regla del juego de las evaluaciones lo suficientemente clara para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Entonces, en razón de ello, muchas gracias por la indicación y me van a permitir presentarles esta diapo que tengo acá preparada, precisamente para que ustedes, conforme han leído, pudiesen entrar a complementar lo que yo les voy a explicar.
Y data precisamente de esta primera unidad, o si pudiésemos llamarlo, de esta unidad cero, permítanme de esta manera conversarlo, y es explicarles cómo deben estar o cómo se debe redactar los documentos en una primera fase o en una fase introductoria o en una fase inicial. De acuerdo con Carlino, y yo también, ustedes se darán cuenta que yo soy mucho de autores, y es que tenemos necesidad de autores por una simple razón, porque tenemos que tener fuentes referentes o tenemos que tener referentes. Como bien ustedes lo indicaron, ustedes quieren aprender a escribir, aprender a redactar, aprender a tener una suerte de sentido en la escritura. Pues bien, Carlino no es un hombre, Carlino es una mujer, se llama Paula Carlino. Ella viene desde Buenos Aires, es argentina, y es una gran investigadora, sobre todo en la parte científica. Pertenece a lo que se llama el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y de una u otra manera es psicóloga, es pedagoga de la Universidad de Buenos Aires, y ella tiene varios libros que yo también los voy a ilustrar o los voy a ir colgando en el material compartido por el profesor, y que hablan sobre escribir, leer y aprender en la universidad, o aprender, por supuesto, en los contextos profesionales como tal, que es lo que yo quiero transmitir. Y aquí no solamente se trata de redactar un documento, aquí también se trata o de hacerlo, de materializarlo, sino también de que ustedes le den sentido a esa redacción como tal. Entonces ella nos habla precisamente de cuáles son los supuestos que uno debe tener a la hora de redactar un documento. Y como les digo, esta clase es de introducción. Entonces, no solamente debemos escribir, también debemos leer. Y esa es el primer ABC que yo les doy, derivado de mi humilde experiencia. Antes de plasmar un escrito, por favor, preceda el leer, porque son necesarios precisamente ¿para qué? Para entrar dentro de un contexto crítico conceptual. Explíquese mejor, profesora, para poder plantear un concepto y para poder cuestionar o criticar ese concepto como tal. Ingresar en la cultura escrita de cualquier dominio de conocimiento exige, por supuesto, una práctica discursiva. Entonces, profesora, usted nos va a enseñar no solamente a redactar, sino también a aprender a leer, a aprender a comprender y también a manifestar esa comunicación. Por eso es que el primer contenido temático de nuestro programa, si ustedes ya lo han observado, se trata sobre comunicación asertiva frente a la escritura. Pero antes de abordar la comunicación, lo que nosotros primero debemos realizar, a humilde criterio, por supuesto, es si definitivamente somos capaces de una extracción de lectura, como la que tenemos en nuestra lectura número 1, somos capaces de extraer un escrito, o inclusive mejor, unas ideas fuerza, que hace parte de la actividad que les tengo para la velada del día de hoy. Entonces, otro tercer supuesto, producir e interpretar textos especializados o textos de cualquier índole, no tienen que ser tampoco la supremacía especializada, según, por supuesto, la mirada académica, implica capacidades que, lamentablemente tengo que decirlo, se van formando con el lapso del tiempo. Nosotros en este semestre vamos a intentar formar algún tipo de habilidad, pero claramente esta habilidad no solo queda en este semestre. Esto tendrán ustedes que desarrollarlo, y ¿saben cuándo lo van a ver en su máximo esplendor? Cuando sean profesionales o cuando estén dentro de sus áreas profesionales. Werlich, otro politólogo, propone 6 secuencias típicas para poder redactar un documento. Cualquier tipo de documento, ojo. Pero fundamentalmente, esta información también tengo que decirlo, la he extraído de un material académico que también está colgado en su plataforma y se llama Manual de Redacción para Ingenieros. Me lo recomendó una gran colega. Me dijo, yo le hice en algún momento también clase de ingeniero, yo en otra oportunidad también lo había hecho, y quise en esta oportunidad, le comenté, quiero actualizarlos. Me dijo, te recomiendo este libro. Entonces,
En ese libro ustedes van a encontrar distintos tipos de escritura a los cuales ustedes se van a enfrentar, que es muy diferente a los que se enfrentaría, por supuesto, un abogado como tal. Y en razón de ello, se van a enfrentar a escrituras descriptivas, y yo creo que no estoy hablando en mandarín, describir una situación, ocurrencias y cambios en el espacio. ¿Qué está pasando hoy por hoy si hemos visto noticias? El cuarto retiro del 10%. Hoy eso es noticia, y por supuesto lo que sucede en la Convención Constitucional también es noticia como tal. La narrativa es otra forma de redactar documentos o redactar escritos, porque ustedes no solamente van a redactar informes, ustedes también tendrán que materializar esos informes. Paul, por favor. Paul, la manito levantada. Sí. Profe, yo quisiera intervenir a lo mejor en una reflexión. Yo sé que usted conoce el sistema educacional chileno, donde los indicadores de logro son muy bajos, y qué raro decir indicadores de logro bajo. Estamos muy descendidos a nivel de lectoescritura. Lectoescritura, muy bien. Por ende, la enseñanza media, sobre todo la enseñanza media técnico-profesional que prepara a los técnicos de nivel mando medio, también es muy descendida. Por ende, entramos a la universidad, donde nos encontramos también carentes de asignaturas humanistas donde podamos leer y escribir. Y sobre todo también nos encontramos en una empresa productiva o de servicio donde tampoco a veces nos encontramos con las instancias de poder redactar o inferir de un documento un análisis. Por ende, más bien se traspasa en una lista de chequeo donde nosotros tiqueamos si es o no es, un sí o un no, y abajo están las observaciones donde también está pauteado. Entonces, son muy pocas las instancias, salvo los prevencionistas en riesgos, que ellos sí tienen que contar un relato de lo hecho de un accidente, y usted lo debe saber desde el aspecto jurídico. Entonces, nosotros, si bien es cierto, estamos bastante excitados, por ocupar una palabra bien empleada, de querer aprender ciertas competencias, de habilidades para escribir, comprender, leer y aprender, también nos preocupa partir desde un nivel más bien más avanzado, donde no tengamos quizás las herramientas mínimas, básicas, esenciales para poder canalizar la actividad que viene. Y no te quería preocupes, comentárselo. Paul. No te preocupes, Paul. Paul, lejos de generarles. A ver, lo que les estoy explicando, ustedes ya lo han conocido, ustedes ya lo pueden deducir. ¿Qué te dice a ti cuando yo te digo, Paul, descríbeme cómo estás vestido el día de hoy, aun cuando yo no te pueda ver? Descríbemelo, por favor. ¿Cómo estás vestido el día de hoy? Profesora, yo estoy vestido con un chaleco de color gris, con debajo una camisa, con pantalón de vestir de tela, calcetines y zapatos de color negro. Muy bien, tú has hecho una descripción. Zapatos de color negro, polera de color café, un chaleco, un pantalón. Exacto. Has identificado, porque tú me hubieras podido decir, profesora, yo estoy vestido con un chaleco, un pantalón y unos zapatos. Y claramente eso para mí también es una descripción básica. Entonces, no te preocupes, Paul, porque tampoco puedo partir de un nivel tan básico, porque estamos hablando precisamente de redacción de documentos profesionales. Cuando tú me dijiste a mí sobre los indicadores de lectoescritura, claro, yo me voy inicialmente en mis niveles de escritura, son en niveles básicos, niveles avanzados, y tendría que explicarte cómo es el nivel presilábico, cómo es el silábico, cómo está compuesto el alfabeto, cómo va el punto y la coma, que también lo vamos a hacer. Pero también tengo que ir avanzando y tengo que incorporarles a ustedes una suerte de acciones que les van a permitir verdaderamente cumplir la competencia que es narrar, describir, argumentar. Esto que estamos aquí observando, quizás mi intención no es abrumarlos, por favor, estamos partiendo de una unidad 0 y miremoslos más bien. Miren, voy a cambiar el switch, como los aprendizajes que yo esperaría que ustedes logren. Esto debiese ser la etapa final de nuestro curso, que ustedes tengan la capacidad de describir, de narrar, de exponer, de argumentar.
indistinto cual sea el escenario. Claro, tú bien lo has dicho, los prevencionistas de riesgo, ellos tienen la posibilidad y la competencia de desarrollar informes, porque tienen que redactar cómo sucedieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de un accidente como tal. Pero no solamente ellos, Paul, porque no sabemos, indistinta de las profesiones que también estamos aquí involucradas, si evidentemente a ti te toca narrar, exponer y describir y argumentar. El argumento necesita un sustento y un fundamento, porque si no tu argumento no va a ser válido y por el contrario va a ser reprochable. Entonces, miremos esta diapositiva el día de hoy, por eso se las quise mostrar y hace parte mucho del complemento de la lectura 1 que fue dejada para observancia y que ya la vamos a desglosar un poco más adelante. Es precisamente para que ustedes entiendan lo que tenemos que lograr para que se pueda llegar a la competencia de redacción de documentos profesionales. Si bien vamos a tener en cuenta el punto, la coma, cómo va a ir estructurada la frase, también tienen que tener en cuenta que aquí ustedes tienen que tratar de analizar un texto, tratar de comprender un texto. Dijiste 3 palabras claves: comprender, aprender, leer. Si no logramos entender, Paul, lo que estamos leyendo, lo que estamos comprendiendo, es muy complejo. Y ahí sí me preocupa, pero no creo que esa sea la instancia. Porque todos los que estamos aquí, o todos ustedes, tienen la capacidad de leer un texto y de entenderlo. Y que hace parte del ejercicio que hoy venimos a hacer. No voy a hacer ejercicios sacados de los cabellos, ni de ultra aplicación, pero sí vengo también a dejarles un argumento sólido de lo que debe ser una redacción de un documento profesional y que si a mí me lo presentaran, yo diría, está correcto, es fácil, es entendible. Y tengo que decirlo con mucho respeto. Ustedes son mis estudiantes y yo espero que ustedes repliquen un tanto lo que yo vengo a transmitirles. Pero yo he visto profesionales en mi área que no saben escribir. Que de verdad, es que yo quise decir esto, no, pero aquí está plasmado esto. Y lo que usted está plasmando aquí se entiende de esta manera. Y más en un área como lo es el derecho, que la interpretación es una de las características fundamentales porque es una forma de metodología. Interpretar es una de las características funcionales que tiene el abogado. Interpretar la ley, ajustarla a derecho, actuar conforme a derecho. ¿Ya? Entonces, oportuno su mensaje, profe. Muchas gracias. No, oportuno y más bien muy valioso tu apreciación porque también les baja un poco la ansiedad. Recuerden que lamentablemente tenemos estos minuticos en contra a culpa y a responsabilidad de esta docente que en algún momento yo los voy a subsanar. Yo me comprometo a ello, yo soy una mujer de palabra, pero bajemos la ansiedad. En nuestra primera clase, miremosla con expectativa. Abordemos, yo voy a dar el espacio para las dudas, para las inquietudes. Es una presentación muy simple, muy sencilla, no tiene mayores complejidades, precisamente para que ustedes puedan entender a dónde yo quiero llegar. ¿Y a dónde yo quiero llegar? A esto justamente. Esta narrativa, permítanme un segundo, por favor, que se me está descargando la laptop. ¡Wow! Permítanme un segundo, si son tan amables. Me había emocionado y no me había percatado de que ya el computador había dado el aviso. Por favor. Y creo que ahí estaríamos. Muy bien, ahí estamos, ya. Pido las disculpas del caso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en nuestra vida del módulo? A esto, a describir, a narrar, a exponer de manera sintética, breve, que también es otra. Si ustedes se dan cuenta, muchos profesionales le dan la vuelta, le dan la vuelta, le dan la vuelta. Sintético. ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cuáles son las ideas fuerza? Cuando ustedes le dicen, tiene una conferencia y tiene exactamente 12 minutos, yo lo que hago por lo general es que me quito mi reloj, lo dejo a un lado y ahí empiezo a observar para que no tenga uno, no hay nada de más mala educación. Ya, profesora, doctora,
es de muy mala educación. Uno tiene que ser correcto con los tiempos. Y los tiempos también hacen parte precisamente de lo que yo pretendo hoy mostrarles. Argumentación, ya lo expliqué. La relación entre concepto y afirmación. ¿Hasta qué punto la premisa o la hipótesis o la tesis? La tesis es: los aviones vuelan hacia abajo. Bueno, compruébemelo. Los aviones vuelan hacia abajo. Compruébemelo usted. Cualquier tesis, cualquier teoría que ustedes puedan plasmar es que Chile deja de ser una república y se convierte en un estado autoritario. Compruébemelo. ¿Cómo podría ser ello? Es que Chile, el periodo de elección presidencial va a pasar de 4 años a 3 años. Compruébemelo. ¿Cómo podría ser ello constitucionalmente? Es que el cambio climático se ha deteriorado producto de las acciones del hombre. Bueno, aquí está la prueba. Entonces, ello, de una u otra manera, conecta su tesis, que es la afirmación, es que, no sé, se me ocurre en este momento, el presidente Nicolás Maduro hizo hoy una suerte de afirmaciones en contra del Estado chileno producto de la crisis migratoria. Perfecto, esa es mi tesis. ¿Cómo la compruebo? Argumentando. Y obviamente mostrando en todos los canales, todos los argumentos que ha planteado Maduro, que ha planteado una política de retorno a la patria. Es mi forma de demostrar lo que yo estoy afirmando. Y por supuesto, el instructivo o las indicaciones que de una u otra manera también se constituyen en una suerte de elemento para ustedes. Ustedes trabajan con base en indicaciones, con base en instrucciones. Los informes son en su gran mayoría contenido de directrices, lineamientos, políticas que aseguren procesos y gestiones de calidad. Entonces, ¿cómo logramos materializar esas indicaciones? ¿Cómo llegamos a ese punto que lo que yo estoy exponiendo, argumentando, sea una fuente viable de realización? Y en efecto, ¿cómo logro convencer? Esa también es otra de las acciones que nosotros tenemos que cuidar cuando estamos en una acción de redactar. Es que no es solamente redactar, es también manifestar lo que en escrito se está plasmando. No solamente debemos focalizarnos en la redacción como tal, sino también en esa comunicación oral asertiva que debe canalizarse precisamente cuando ustedes están confeccionando un documento. El documento no solamente va a quedar en el papel, el documento tiene que tener algún tipo de utilidad, algún tipo de fin como tal. Entonces, por ende, lo que estamos observando en la presentación son las distintas acciones o tendencias o escenarios, mejor aún, en los cuales ustedes debiesen y tuviesen que desempeñarse. En un escenario explicativo, a donde van a explicar, como aun cuando suene muy redundante, los hechos, los conceptos, los fenómenos, cómo se conectan esos fenómenos con las relaciones. Cuando expongan, tendrán que exponer el informe, el proyecto. Cuando describan, tendrán que presentar las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar. ¿Qué pasa con las características de un objeto, de una maquinaria, de un proceso, de un fenómeno? Entonces, empezando por algo muy simple, como bien lo muestra la diapo, perdón. Aquí se me fue. Como bien lo muestra la diapositiva, perdón. Y es un ejemplo muy claro es cómo presentan ustedes su currículum profesional. De ahí parte inclusive en algunas ocasiones las malas confecciones en materia de redacción. ¿Cómo hacen un resumen? ¿Cómo confeccionan un resumen? ¿Cómo confeccionan una reseña? Una reseña es mucho más corta que un resumen. ¿Cómo confeccionan un contrato? Paul, por favor. Perdón, sí, no, simplemente, ¿usted está proyectando algo? Sí, estoy proyectando. Tenemos la pantalla en negro, por lo menos yo. No sé si mis compañeros. Ya. Nunca vimos Se ve nada. bien. Sí, en Por acá negro. se ve bien. Yo veo bien. bien, No, veo la Yo proyección. igual veo bien. Yo se ve también bien. Ya. logro ver la proyección. Por acá igual se Ya. ve bien.
profesora. Ya, entonces algo pasa contigo, Paul. Yo también no veo, la veo a usted, pero veo el resto de la pantalla en negro. Negro. Ya, entonces déjenme ver, vamos a dejar de presentar y vamos a presentar, voy a presentar por aplicación. Vamos a ver, regálenme un momento. Se veía bien en todo caso. Bueno, entonces vamos a ver, regálenme un segundo si son tan amables. Ya, voy a compartir por la aplicación. De pronto ahí Paul se salió y volvió a ingresar. Voy a compartir por la aplicación. De pronto eso, vamos a ver por ventana y ahí vamos a ver si ahí se puede compartir. ¿Ahí se ve mejor? No veo Sí. nada, profesor. Ahí sí. Sí, Ahí ahí sí. sí. Sí, sí, se ve. Redacción de Ahí documentos, sí. introducción. Ahí sí. Muy bien, listo. Entonces, ahí me fui un poco adelante. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos escenarios que son los pretendidos por parte de esta humilde docente para con ustedes, que ustedes logren llegar al punto de explicación, exposición, descripción, las características de un objeto, de una persona, de un proceso, de un fenómeno, argumentar es sustentar una idea o una posición. A veces a uno le preguntan en cualquier junta directiva o en cualquier sesión directiva, le preguntan a uno, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que usted aprecia? Y se empieza a dar vueltas y claramente no llega al punto crucial. Y eso de una u otra manera, señores, hoy por hoy, en los tiempos en que nosotros estamos andando, estamos viviendo, exige que nosotros estemos con las ideas claras, precisas y concisas. También una de las formas de redacción documento es el ensayo. Yo voy a ver si en alguno de los talleres todavía me hace falta perfilarlo, pero yo lo puedo ajustar en el camino. Cuando ya vea que están todos los elementos o todas las mínimas competencias que yo deseo, para ello podemos dar lugar precisamente a confeccionar un ensayo. ¿Por qué? Porque esa ha sido siempre, cuando me ha tocado dictar este módulo como tal, ha sido siempre la actividad más compleja. Me han dicho, profe, no sé por dónde empezar, pero una vez empieza con ciertas herramientas que hace parte de alguno de los ejercicios que yo voy a empezar el día de hoy, por eso no voy a esperar más tiempo, a veces esperaba un poco de tiempo para que tuvieran los conocimientos teóricos de base, no. Vamos a lanzarnos un poquito para ver si yo logro esas competencias que están ahí guardadas y que de una u otra manera ustedes las pueden desarrollar. Son ingenieros, así que debemos ser prácticos. Bueno, cuando a mí me dicen cuáles son las pautas y que también lo observaron, por supuesto, en el texto, ¿qué debo tener yo para redactar un documento, un texto, cualquiera que sea? Lo primero, tener una idea clara, una idea general clara. A veces nos cuesta tener ideas específicas. Claro que cuesta, pero evidentemente, tener la idea general nos va, por supuesto, a abonar o avanzar o adelantar o hacer más amigable el camino. Entonces, hay que pensar por interrogantes como cuáles. ¿Para qué estamos escribiendo el texto? Y esas son preguntas muy básicas. ¿Para qué yo lo quiero hacer? No, porque la profesora me lo exigió. Esa no es una respuesta. Esa no es una respuesta. ¿Para qué? El para qué es fundamental. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Con qué fin yo estoy redactando este documento? ¿Y qué quiero expresar? Yo soy me he dado en los últimos tiempos de mi vida, ya que estoy terminando una tercera maestría, mi esposo me dice que yo soy bastante osada con el estudio y creo que en parte tiene algo de razón. En gobierno internacional y políticas públicas internacionales. Me apasiona el tema. Bueno, por algo también, un poco de ello, también mi función primordial es precisamente rendir informes. Yo soy tanto asesora interna como asesora externa y la función en este momento de estar, además de estar pegada al computador, es rendir informes.
Y esos informes tienen que ser muy precisos, muy claros, porque van a ser la pauta para muchas organizaciones. Y ojo, que yo no trabajo con abogados, yo trabajo con equipos multidisciplinares. Y les puedo asegurar que también en los equipos en los cuales yo estoy vinculada, hay ingenieros. Y claramente, sobre todo ingenieros que monitorean los sistemas de gestión y calidad. Y claramente, la redacción de un informe es fundamental o de un texto es fundamental. Porque este interrogante, el que tenemos acá, el que avisoramos, que es el que queremos expresar, tenemos que saber exactamente las posibles respuestas. ¿Qué quiero yo expresar cuando hablo de descentralización territorial en el país? Que pues obvio, tenemos un país que está muy centralizado, que todo viene desde la capital, empezando por algo tan básico. Cuando uno observa las noticias, uno se da cuenta que todo, el clima funciona en Santiago. Las comunas son las de Santiago. La lluvia va en Santiago. La sequía se predica de las comunas cercanas a Santiago. Entonces, ese centralismo es el que de una u otra manera también ha obstaculizado la visibilización, el enfoque, las geografías económicas o las nuevas geografías económicas, la descentralización política, administrativa, fiscal, los sistemas de participación ciudadana, las necesidades de las regiones, las competencias de los gobernadores, la de las figuras delegatarias presidenciales. Todo eso es un entorno de actores que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hablar de descentralización. Y por supuesto también evaluar qué otras latitudes o qué rangos comparativos pudiesen yo involucrar. Entonces, fíjate todo lo que yo quiero expresar, todo lo que yo deseo expresar. Cuando yo escribo una carta de amor, como en los tiempos de antes, yo soy más partidaria de los tiempos de antes, a los de ahora que la gente manda memes o monitos. Te amo, un corazoncito con una cara. No. ¿Qué quiero yo expresar? ¿El te amo? ¿Qué quiero yo expresar? ¿El te quiero? Entonces, cuando estamos escribiendo un texto, lo principal que tenemos que preguntarnos es el para, cuál es el fin y qué queremos expresar. Las ideas generales tienen que ser simples, no tienen que ser ultra ideas o ultra posteriores, no, ideas simples. ¿Cómo construyo un proyecto de inversión de capital? ¿Cómo yo puedo, con mi saber, proponer algún tipo de proyecto de emprendimiento? ¿Cómo puedo cocinar? ¿Cómo logro cocinar? Ideas tan básicas, tan superficiales, tan superfluas, que hacen parte de lo que ustedes quieren construir como tal. Y es que esa idea generalizada les va a permitir lo que posteriormente vamos a hacer, y es tener la claridad, ya teniendo el para qué, ya teniendo lo que queremos expresar, teniendo el fin del mensaje como tal, es tenerlo claro a quién va dirigido. ¿Y por qué es tan importante ese texto o ese mensaje a quién va dirigido? Porque el receptor de ese mensaje va a tener lo que tú acabas de hacer, Paul, interpretar una situación. Entonces, en la medida en que ustedes lo focalicen en el para qué, el fin del mensaje y lo que quieren expresar, eso mismo se va a reproducir o a duplicar precisamente en el receptor de ese mensaje como tal. Casi siempre hay preguntas como ¿cuáles? ¿A qué público apunta? Cuando uno confecciona un documento, ¿quiénes van a leer ese documento? ¿Al alcance de quién va a estar ese documento como tal? Por ende, esa es una pregunta que también se suma y es crucial, porque nosotros podemos utilizar un estilo muy práctico o un estilo más formal, que si es para la junta directiva o para el consejo directivo de Codelco, por ejemplo, ustedes no pueden enviar un mensaje de carácter informal. El texto tiene que ir con indicadores, con estadísticas, con proyecciones, que de una u otra manera permita tomar decisiones. Porque la claridad del público te va a permitir eso al final, tomar las decisiones conforme al mensaje que tú estás confeccionando. Debemos saber exactamente
si dependiendo de ese público, dependiendo del receptor, qué tipo de lenguaje utilizar. Y eso también hace parte de la lectura que ustedes habían dado o habían leído con toda seguridad, que no se preocupen, ya voy a tener oportunidad de extraer la evaluación o extraer el mensaje de esa lectura. Primero hay que dejar algunas bases. Evitar los tecnicismos, lo que yo les decía creo que en nuestra primera sesión, el cachai, el po, maravilloso, a mí me encanta, a mí se me sale, a pesar de no ser nacional, pero yo adoro mucho este país, quiero mucho este país. Y claramente, pero yo no puedo utilizar tecnicismo en un escenario que obviamente me permite o me exige tener un lenguaje técnico. Y fíjense cómo el lenguaje se va relacionando con la escritura. Porque ustedes me dirán, profe, pero es que esta cátedra se llama redacción de documentos y yo vine aquí a aprender a que me enseñen a escribir. Sí, pero también tienen que transmitir el mensaje, porque si no, no estuviéramos hablando de comunicación asertiva. El formato y la estructura, fundamental. Y en esto también yo voy a hacer, cuando observen la pauta de evaluación de cada taller, se darán cuenta que hay un formato siempre, hay una estructura de base, hay una rúbrica, ¿no? Que es el instrumento de evaluación, pero siempre van a haber unas indicaciones técnicas de forma que les va a ustedes a guiar. El formato va así, va en Word, con la letra tal, con los márgenes tal. Eso se llama tener estructura. Un documento organizado va a permitir lo que yo les decía anteriormente, llegar el mensaje a donde tiene que llegar. Una buena idea, como siempre se ha dicho, sobre todo en las áreas de metodología, esquematizar las partes del texto. A veces se utiliza mucho cuadros, esquemas, que permiten entender y comprender precisamente conceptos claves. Dividir ideas principales en ideas secundarias. Mantener un esquema jerárquico y organizado que también va a permitir, obviamente, establecer orden de prioridades. Definir un título adecuado. Profe, pero eso debió haber sido al principio. No. Al principio la idea tiene que ser general y se va deduciendo a lo específico. Cuando tengan ya la idea específica, plantean el título. ¿Cómo se relaciona la ingeniería con el cambio climático? Que me parece un tema maravilloso porque lo vi el día de ayer y yo dije, se lo voy a mostrar a mis estudiantes. Entonces, una vez partiendo de esa idea clara, que tendrán que escribir varias ideas generales, tendrán que definirse y decidir por una. Y exactamente eso lo vemos. ¿Dónde lo vemos? Cuando redactamos los famosos correos electrónicos. ¿A quién no le ha pasado? Y solo quiero que me digan, o quédense pensando, a mí, que redactaron un correo queriendo decir una cosa, pero haciendo otra. Es que yo quería decir esto y se entendió fue esto. Yo escribí esto, quería decir esto y se entendió esto. Entonces, el mensaje no estuvo claro. Por eso el tema de asunto en un correo electrónico a la hora de confeccionarlo es crucial. Porque va a permitir precisamente que el mensaje se materialice. Colocar una introducción o una presentación. Las introducciones siempre son vitales a la hora de confeccionar un documento. Todo texto necesita un primer párrafo que dé cabida a un breve resumen de lo que va a tratar o va a contener ese informe o texto. No podemos entrar en materia de... No es que yo quiero entrar en materia de una. No, no. No es apropiado conforme a la técnica metodológica. Ustedes tienen que plasmar primero una introducción que resuma las líneas generales que ya han sido extraídas anteriormente y que conecte con el título que han escogido producto de la idea específica. Una vez habiendo ese ejercicio hasta el punto quinto realizado, toman las ideas generalizadas que han dejado ahí en el tintero y vuelven y las toman. Bueno, ahora con estas ideas, ¿cómo construyo el cuerpo del texto? Lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que a nivel de aprendizaje debemos lograr.
¿Por qué? Ya estamos sobre la hora, porque ustedes, si se dan cuenta de su planificación de actividades, que espero que la hayan visto, yo sé que todos trabajan, yo sé que empezamos siempre tardío, ustedes deberán construir un portafolio. Y eso era parte de lo que teníamos que conversar el día de hoy. Si por azar no alcanzo a ser explicativa lo suficiente el día de hoy, soy capaz de grabar un video, de enviarlo como un enlace para que ustedes lo puedan escuchar con toda la calma del caso, en donde yo explico la planificación de actividades. Eso yo no tengo ningún trabajo en hacer, porque hace parte precisamente de la claridad con la que ustedes deben desarrollar su módulo. Toma esas ideas en orden y construyen el texto. Que con cada idea que quieren explicar, le van dando la estructura al texto. Una de las grandes sugerencias es tomar una idea de esas ideas generales y construir un párrafo. Y así van sumando la estructura del mismo. ¿Qué idea expresa cada párrafo? Así, cuando ya tengan construido en borrador la estructura del texto, les va a permitir revisar, eliminar o quedarse con ellos. La conclusión, indiscutible. Todo texto, indistinto cualquiera sea su naturaleza, tiene que tener un cierre o una conclusión. Las proyecciones, las políticas públicas son conclusiones al final. Bueno, ¿cómo se implementaría esta política pública? Bueno, se implementaría de esta manera. Y reza. Las proyecciones son parte de las conclusiones que ustedes están avisorando a inmediato futuro. En las conclusiones es plausible, admisible una opinión personal. Y permite como hacer ese cierre y redondear, por supuesto, lo que al principio era su escogencia del tema y su introducción, conectarla con la conclusión. Otra de las acciones al lugar, releerlo muchas veces. Nosotros no vamos a redactar de la noche a la mañana documentos perfectos, pero hay que dar lugar a esa revisión permanente. ¿Por qué? Porque se van fallas ortográficas. Corregir los errores de redacción, de sentido. Aquí no se trata solamente de aprender a escribir, sino de darle sentido a lo que se está escribiendo. Y en el fondo es reorganizar el texto, que permita, por supuesto, validar o extraer lo que ya no es necesario. Bueno, aquí están las dos actividades que me van a permitir dejarles como tarea. Así como en el colegio, como diría uno. La tarea, a mí casi la palabra tarea no me gusta, pero sí es una tarea. Y es una tarea que se llama sensibilización a la escritura. Si se percatan, es muy simple. Escriba su autobiografía. Punto. Tenga en cuenta fechas y acontecimientos importantes de su vida. Los más vitales. No tienen por qué visualizar su intimidad. ¿Ya? Además que este no es un taller que lo van a tener que colgar en alguna página. No. Quien quiera realizarlo, aceptamos 4 o 5 personas muy brevemente en la próxima clase. Que lo exponga y obviamente se hacen las correcciones al lugar. No hay por qué colocar toda la vida, fechas y acontecimientos importantes. En su mayoría, sugiero que sean positivos. La escritura hoy por hoy, como tú bien lo indicaste, Paul, los indicadores de lectoescritura requieren de estándares positivos de comunicación asertiva. No es que todo es color de rosa, no, pero se habla en positivo. Y las falencias o debilidades son planes de mejora. Piensa en personas que han sido significativas para usted. La tercera parte, recuerde sus sueños y aspiraciones. Primero escriba todo lo que se le venga a la mente. Después analice el texto y rotúlelo o subtítulo o colóquele el título. Para ser un poco más específica, colóquele el título. ¿Qué título quiere para esa autobiografía? Si tuvieran la posibilidad de escribir un libro autobiográfico, ¿cuál sería su título?
Piensa en lo que le falta. ¿Qué podría completar? De acuerdo con ello, haga un plan para su texto. El plan para el texto es cómo lo escribo. ¿Desde qué área significativa de mi vida lo escribiría? Vuelva a escribirlo. Lea su texto. Revíselo. Piense si le gusta o si quiere hacer algún cambio. Tiene derecho a hacerlo. Después, muestre su texto a alguien. Ojo, no a la profesora. A su esposa, a su hija, a alguien cercano. Es su autobiografía. Ojo con ello. Escuche opiniones. Y si desea, hágale ajustes. Es un ejercicio de sensibilización de la escritura. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de escribir por mí mismo? Yo, respetando el libre albedrío de las personas, en la próxima sesión académica, me encantaría escuchar 2 o 3 personas, para que el tiempo tampoco se nos reduzca tanto. Y que nos comentaran cómo le fue con este taller de la sensibilización. Y voy a escuchar más percepción que ejecución, que es lo que me interesa. Este es un taller. El otro. Las ideas fuerza. Es nuestra primera tarea de carácter formativo, no calificable, ojo. No calificable. Pero es lo primero que tenemos que hacer para intentar confeccionar un texto. Las ideas fuerzas son ideas sencillas, las ideas generales. Son ideas fuerza, son ideas sencillas, breves y directas. Por ejemplo, la frase famosa de Martin Luther King, I have a dream. ¿Cuánto cambió esa idea fuerza en la vida? Las ideas deben ser memorables, claras, no confusas. Buscar ideas simbólicas sería lo ideal, pero no tiene que serlo. Instrumentales y dirigidas, es decir, tienen que buscar un objetivo, tienen que ir hacia un fin. No pueden ser discordantes, es decir, no pueden ser sueltas. Tienen que tener un fin en la vida como tal. Y con esto permítanme un segundo, me voy a salir un poco de él. Ahí estoy compartiendo, sí, voy a dejar de compartir. Cuando uno comparte la aplicación, como que se resta el vídeo. Ahí estamos. Todo esto va a estar colgado en el material de la plataforma virtual como actividad de carácter formativo en la semana número 2. Y también lo voy a enviar por vía correo institucional, como les envié inicialmente la comunicación para esta sesión académica. El trabajo de las ideas fuerzas, permítanme, está conforme. Permítanme un segundo, por favor, para que ustedes puedan extraer. Es una actividad de carácter formativo, no es calificable. Haremos el sondeo en nuestra próxima clase. ¿Ya? Permítanme un segundo, por favor. El texto. Que hace parte. ¿Qué será que está tan lento esto hoy? Ya, vamos a ver acá. Me estoy pasando de la hora, señores. Así que voy a compartir pantalla. ¿Cuántas ideas fuerza, profesora? 3. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención sobre este texto? Un breve texto está extraído de la plataforma virtual, nos habla de las relaciones sobre la ingeniería y el cambio climático y las diferentes aristas. La referencia es de López Cortijo y Pellón, el reto de las ingenierías ante el cambio climático. Los ingenieros, uno es prevencionista de riesgos o ingeniero de riesgos, porque son españoles. Y hablan sobre las diferentes aristas en las cuales la ingeniería afecta el cambio climático.
y la percepción de la ingeniería frente al mismo, las contribuciones, qué hacer desde las acciones ambientales, cómo de una u otra manera la ingeniería en la innovación desde el punto de vista y que pueda influir en el cambio climático, la logística y la ingeniería, los proyectos de ingeniería, cómo se hace esa reformulación precisamente para la contratación de expertos en materia de formulación y evaluación de proyectos cuando se habla de dimensiones ambientales o de cambios estructurales ambientales, las políticas públicas, qué hacer con las políticas públicas, cómo se logra el crecimiento económico, cómo se logra igualdad social, cómo se logra responsabilidad ambiental. Idea fuerza, 3. Solamente 3 ideas fuerza. 3 ideas generales. No estoy pidiendo más, ni vamos a construir un ensayo, ni nada. 3 ideas fuerza que les haya llamado la atención. Así la próxima sesión, los primeros 10 minutos, que yo de verdad cada vez me voy a comprometer más a unirme un poco antes, para ir también respetándolos un poco más, en el sentido de que 10 y 20 para mí de verdad yo me siento incómoda, pero les agradezco y los valoro enormemente. Para tomar 10 minutos de la autobiografía, quien lo quiera hacer, no es obligatorio, ojo, es libre albedrío, y hablar de las 3 ideas fuerzas que ustedes rescataron y el por qué las escogieron. También tienen que argumentar el por qué. Y ese es, digamos, el primer ejercicio en materia que les va a permitir a ustedes ya, a partir ya de la próxima sesión, empezamos a hacer, como se dice, actividades, como bien lo dijo Paul, de lectoescritura, y que va a permitir, por supuesto, ya las entregas. Señores, no quiero ser irrespetuosa del tiempo, pero ya estamos sobre las 11:14, y por supuesto eso rompe un poco el trato al cual, o el acuerdo al cual hemos llegado. Entonces me van a permitir a partir de mañana enviarles un enlace a donde yo explico la planificación de actividades con fecha, valores y porcentajes de las evaluaciones a realizar, para que ustedes, por supuesto, en los tiempos que ustedes estimen, lo puedan visualizar, y si hay alguna duda, como les digo, el compromiso mío es a integrarme un poco antes, el próximo martes, me la puedan hacer y yo la pueda absolver, no sé si les parece. Profesora, le hago una consulta. Por favor. Emiliano por acá, buenas noches. Muy buenas noches, Emiliano. Con respecto a la autobiografía, ¿esta debe tener algún formato, alguna cantidad de, un límite de páginas? Media página, excelente pregunta. Fíjate qué bueno. Por los avatares del tiempo, se me escapan esos pequeños detalles y no debiese ser. Media página, no es más. Porque todo tiene que ser muy breve, muy sucinto, muy preciso. Es lo que voy a evaluar o a observar, a ver si podemos crear a partir de esa competencia básica. Media página, no es más. Fíjate que dice los acontecimientos más importantes, o sea, te delimita. Ahora, no faltará el que diga, todos los acontecimientos en mi vida son importantes. En la mía no. Hay acontecimientos que yo prefiero olvidar. Tengo memoria selectiva. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy casada 2 veces. El primer matrimonio decidí olvidarlo. No quiero saber nada del primer matrimonio. ¿Es un acontecimiento importante? Sí, lo fue. Pero en este momento de mi vida no lo es. ¿Me hago entender con ese ejemplo tan cotidiano y tan coloquial? Sí, profesora. Sí, Los correcto. acontecimientos verdaderamente importantes. Muchas gracias. No, a ustedes. A ustedes de verdad por someterse a esta condición que, como les digo, en la medida del tiempo yo me voy a ir integrando mucho, mucho más, de tal manera que esta pérdida de tiempo que es valiosa no nos afecte más allá de. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta que yo pueda absolver en este momento, por favor? Todo clarito, profesora. ¿Cómo les pareció la clase? Bajé la ansiedad, el abrumarlos, que al principio lo noté un poco de nervios. Todo bien, nos vamos diferente a cómo empezamos, sí. Muy bien, perfecto. Las lecturas siempre van a ser, como bien lo dijo Paul, y están muy bien focalizados, y eso me encanta porque el curso
El curso tiene ya las competencias preestablecidas. Lo que hay es que perfilarlas. Hay mucho autoaprendizaje en estos módulos de cátedra sello. Pero ustedes también se darán cuenta con la metodología que yo pretendo aplicar y que también no estarán exentos de que yo pueda traer invitados, sobre todo en temas de comunicación asertiva, que tengo que admitir que hay personas mucho más expertas que yo y yo me voy a valer de ello. Claramente se darán cuenta en la medida que no solamente estamos hablando de la confección o redacción o quiero que me enseñen a aprender a escribir. La comunicación, la escritura, el lenguaje y los procesos lingüísticos que están conectados a estas tres acciones son vitales para poder llegar a la competencia integral. Entonces, no solamente se trata de una suerte de acción básica que quiero que me enseñen a escribir y cómo redactar. Estamos conectados con todos los sentidos. Y ese es mi gran fin. Ese es un poco de mi propio sello que trato yo de implementarle precisamente a la cátedra. Bueno. Entonces, nada, señores, como siempre, espero que también podamos aperturar las cámaras. Estamos hablando, bueno, entre gente adulta. Yo sé que ya a esta hora ya uno no quiere mostrarse, está cansado, está agotado de todo. Pero bueno, nada, es la invitación que dejo presente, ¿no? Me despido con un cálido saludo. Voy a detener la grabación para los efectos del caso.